Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a analizar y comentar el presidente Guillermo Lasso ha tomado la decisión de disolver la Asamblea Nacional o el Congreso de Ecuador. Vamos a conversar con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, por la invitación. La disolución del Congreso ecuatoriano por parte del presidente Guillermo Lasso. Y a raíz de esto ha sucedido un sinnúmero de comparaciones con nuestro país, con el Perú. Sobre el caso reciente con Pedro Castillo, también si vamos un poco más atrás con el caso del expresidente Martín Vizcarra, que también disolvió el Congreso, y también tenemos otro caso con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? En el 92. De acuerdo a su análisis sobre las diferencias y las coincidencias que existe en las prerrogativas que dictamina la Constitución Política del Perú y la Constitución Política de Ecuador, ¿no? Sobre en qué casos se establece que el presidente de la República puede disolver el Congreso de su país. Por favor, coméntenos. El presidente de Ecuador, el doctor Lasso, ha disuelto el Congreso, ¿no? En lo que la propia Constitución de Ecuador conoce como la muerte cruzada, ¿no? Es decir, entendemos de que bajo una situación determinada es el presidente de la República del Ecuador que está autorizado a disolver el Congreso e inmediatamente convocar elecciones para ambos estamentos, para ambos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha procedido, ¿no? El gobierno peruano a través de la Cancillería ha expresado su apoyo, ¿no? A través de la canciller Ana Gervasi ha emitido una comunicación apoyando la decisión del poder ejecutivo ecuatoriano, ¿no? En nuestro caso, la situación se circunscribe a causales, ¿no? Específicamente, ¿no? Sobre todo si es que el Congreso de la República le ha negado dos veces, ¿no? El voto de confianza o la confianza a un Consejo de Ministros peruano, ¿no? Es una diferencia, digamos, clara, ¿no? Porque entendemos que para el caso ecuatoriano, que nunca se había utilizado, ¿no? Se da para una situación extrema, ¿no? Entendemos que el presidente de Ecuador estaba siendo investigado precisamente por el Congreso de la República por un caso de malversación de fondos, ¿no? El Congreso lo estaba investigando, ya era la segunda jornada, y todo parecía indicar de que podía terminar siendo destituido, ¿no? Bueno, esto, de acuerdo a lo que señala la presidencia de Ecuador, ¿no? Ha provocado una inestabilidad política grande y ha, de acuerdo a ellos, permitido que se den hechos, ¿no? Para que el gobierno de Ecuador, en virtud de su constitución política, ¿no? Ejecute lo que se conoce como la muerte cruzada, ¿no? Entonces, ha disuelto el Parlamento, el presidente de la República de Ecuador, y ha convocado nuevas elecciones, ¿no? Entendemos que para ambos estamentos, tanto para el Poder Legislativo, es decir, para el Congreso ecuatoriano que se llama Asamblea Nacional, y para la Presidencia de la República. Esto se llevará a cabo, entiendo yo, en un plazo máximo de 6 meses, estas elecciones. Bueno, lo que sucedió en nuestro país hace ya 4 años con el entonces presidente Martín Vizcarra, bueno, también conviene recordarlo, ¿no? Él interpretó que el Congreso le había negado la confianza en una segunda ocasión, ¿no? Y por lo tanto disolvió el Congreso. Pero, bueno, personalmente surgen dudas, ¿no? Porque el Congreso oficialmente le dio el voto de confianza, le dio. El presidente en ese entonces, Martín Vizcarra, interpretó que no, sacó el argumento de la denegación fáctica y disolvió el Congreso. El Tribunal Constitucional de aquel entonces, al ser consultado, le dio la razón, ¿ya? Incluso hubo jueces dentro del Poder Judicial que recibieron demandas de amparo, ¿no? Para atacar esta resolución o esta disposición que daba el presidente de la República, ¿no? Pero ese juez o jueces también rechazaron esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo que se dio
En el año 2019 fue una disolución del Congreso, pero a mi modo de ver fue por una interpretación que dio el presidente de la República de aquel entonces, no precisamente por algo que fácticamente haya sucedido. Ahora, en el caso de Alberto Fujimori, en el año 1992, con la anterior constitución, ¿no? Fue, sí, disolver el Parlamento en ese entonces, que estaba compuesto por dos cámaras, ¿no? Una Cámara de Senadores, compuesta por 60 senadores, y una Cámara de Diputados, compuesta por 180 diputados, ¿sí? Técnicamente eso no estaba estipulado en la Constitución, no estaba estipulado. Y bueno, pues constituyó técnicamente un golpe de Estado, ¿no? Pero eso no estaba contemplado en la Constitución, como sí lo ha estado posteriormente en la Constitución peruana de 1993 y como sí lo está contemplado actualmente en la Constitución política del Ecuador. Bien, deteniéndonos un momento en el caso de Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso, ¿no?, en el 2019, personajes políticos como Mercedes Arauz, que fue vicepresidenta, ¿no?, por el partido político PPK, junto con Martín Vizcarra, ella alude también de que Martín Vizcarra, o en todo caso el Consejo de Ministros, no debió haber presentado, más allá de que ya hay una resolución del Tribunal Constitucional respecto a esta disolución de Martín Vizcarra. Mercedes Arauz menciona que no debió haber presentado una moción de confianza, un pedido de confianza en base a una prerrogativa que le atañe solo al Congreso de la República, que es que lo había especificado en su momento, sino debe ser en base a lo que propone el Ejecutivo. Entonces, que una interpretación fáctica, ¿no?, o una negación fáctica, como así lo denominó en su momento Martín Vizcarra, lo que conllevó, sobre todo en el ámbito político, es a una división de posturas y también en analistas constitucionales, ¿no? Vizcarra en ese momento tuvo el apoyo, la legitimidad de la mayoría de la población peruana, porque todos ya conocemos que el Congreso de la República, sea las personas que la conformen cada quinquenio en nuestro país, gozan de impopularidad. Y en la medida que se vayan encontrando algunos sucesos, algunos acontecimientos o que surjan algunas investigaciones, empeora aún más la imagen del Congreso por parte de pocas personas o de gran cantidad de personas que lo conforman. Entonces, voy a ese lado mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante viene a ser la legitimidad y qué tan importante viene a ser no solamente la legitimidad en parte que la mayoría de la población aprueba, sino a nivel internacional? ¿Y qué tan importante es que el presidente propiamente respete lo que dice estrictamente la Constitución? Porque si nos establecemos en el aspecto, en el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, en la que dice los puntos en la que puede disolver el Congreso el presidente Lazo, menciona, ¿no?, que es una de ellas es, una de las causales es por crisis política, ¿no? Por grave crisis política. El término en ese aspecto es ambiguo para usted o es firme para poder sentenciar y decir, en base a ese argumento, que se puede disolver el Congreso de Ecuador. Por favor, coméntenos. Bueno, José, entiendo, esto es, claro, una posición también un tanto eh, controversial, ¿no? Para los mismos ecuatorianos. Algunos estarán en favor y otros estarán en contra, como es natural, ¿no? Pero como bien dices, el artículo 148 de la Constitución Política de Ecuador señala, dice que la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional, así se denomina su parlamento, ¿no?, cuando a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Bueno, aquí deja, cuando habla de grave crisis política, deja también un margen a la interpretación, ¿no? Bueno, este artículo es extenso, consta más o menos como de 8 o de 10 párrafos, más, y lo desarrolla de una manera extensa, ¿no? Entre otros puntos, podemos decir también que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, ¿no? El presidente ecuatoriano va, como es de esperar, gobernar mediante decretos leyes, ¿no? Es decir, sin Congreso de la República, ¿no? Algo como lo hizo Martín Vizcarra el 2019, desde el 30 de septiembre del 2019 hasta los primeros
3 o 4 meses del año 2020, ¿no? En que gobernó también mediante decretos leyes, ¿no? O decretos supremos también, ¿no? Eh, como dices, siempre es importante el respeto a la institucionalidad, ¿no? Bueno, pero para este caso particular entendemos, ¿no? De que hasta el momento se ha llevado a cabo todo de acuerdo a cómo lo prescribe la Constitución Política de la República del Ecuador, ¿no? Es decir, no solamente va a haber elecciones de Asamblea Nacional, sino también elecciones de presidente de la República. Es decir, el señor Lazo también prácticamente se despide de la presidencia de la República porque va a estar unos 6 meses más, ¿no? Y se van a elegir un nuevo presidente y también una nueva Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, un nuevo poder ejecutivo y un nuevo poder legislativo, ¿no? Es decir, no se puede pensar de que el presidente quiera quedarse, pues, indefinidamente, ¿no? O entre comillas, cumplir su mandato tal y como había sido elegido, ¿no? Sino que el presidente deja su mandato, deja la presidencia al mismo tiempo que se elige a un nuevo Congreso, ¿no? Claro, me parece que esa es la diferencia entre la Constitución peruana y la ecuatoriana, porque establece que son elecciones, ¿no? Elecciones generales. O sea, ambos en un Claro, primer acá, tiempo, claro, lo establece, pero en el caso de la claro, Constitución acá es peruana, expreso. ¿y qué sucede en el caso de la Constitución peruana? Porque en la Constitución peruana no dice que se convoca a elecciones. O sea, si en caso Claro, de vacancia, ¿no? En caso de vacancia, la presidencia de la República asume el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, el segundo vicepresidente, y si no se encuentra este, asume la presidencia de la República el presidente del Congreso de la República. Y este es el que convoca elecciones, pero cuando llegamos a ese punto, establecemos que o elecciones generales o elecciones complementarias, ¿no? Porque estamos hablando de que el nuevo Ejecutivo y el nuevo Legislativo de Ecuador van a completar el periodo de los 4 años que le corresponde al gobierno de Guillermo Lazo. ah, Claro, son elecciones complementarias, o sea, el presidente de Ecuador o la presidenta de Ecuador que pueda ser elegido y la nueva Asamblea Nacional de Ecuador van a completar el periodo que está dejando Lazo, o sea, los 2 años o aproximadamente 2 años que le faltaría a este gobierno, ¿no? En cambio, con respecto al tema de la Constitución de la Constitución peruana, no vemos, o al menos usted cree que se puede llegar a un punto de interpretar en ese aspecto. claro, ¿no? En el caso de Perú hay que interpretarlo, ¿no? Porque no lo dice expresamente el texto constitucional peruano, ¿no? Habla de, se convocan a elecciones, simplemente nada más, ¿no? Es decir, el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, como sabemos, habla de disolución del Congreso. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Eso es lo único, la única causal, o las 2 únicas causales, ¿no? Censura o negar confianza a 2 consejos de ministros, ¿no? El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta, ¿no? No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Claro, porque en ese aspecto tenemos un claro ejemplo que fue en el caso de Martín Vizcarra. Disolvió el Congreso, él continuó en su mandato y convocó elecciones congresales, ¿no? Claro, Ah, hay que ver también el artículo 100, claro, exacto, dice bien. No, claro, el artículo 115 de la Constitución peruana también dice, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, ¿no? El presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. O sea, nuestra Constitución no es precisa, hay que interpretarla. No dice primero si son elecciones presidenciales solamente o son elecciones presidenciales y congresales, ¿no? Y no dice si es para completar el mandato o para iniciar un nuevo mandato
legislativo y presidencial, ¿no? Entonces, pero se interpreta que el artículo 115 en principio es para completar el mandato, estas elecciones, ¿no? Cuando el impedimento es permanente, tanto del presidente como de los vicepresidentes, ¿no? El presidente convoca de inmediato a elecciones, se interpreta que es para completar el mandato presidencial. Y también, no lo dice, pero debería haber dicho, ¿no? Que solamente son elecciones presidenciales, nada más, ¿ya? Pero obviamente no está claro, ¿no? Hay que recurrir a la interpretación jurídica. A diferencia del artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que como vemos son 10 párrafos, que entiendo yo se ponen en todos los casos, eh, para la convocatoria de nuevas elecciones, ¿no? Pero me parece que es un aspecto que se debe ya mejorar o modificar para bien, ¿no? Para que ya no estemos en esos vaivenes de elegir un presidente, luego tener sucesivamente dos, tres, cuatro presidentes y también sucesivamente varios congresos de la República, ¿no? Creo que llegué a escuchar a un periodista ecuatoriano que en los 90 pasaron por eso, por lo mismo que estamos pasando actualmente nosotros, ¿no? De haber tenido varios presidentes en poco tiempo. Y es por eso que modificaron su constitución para que se pueda especificar en ciertos puntos, ¿no? Para que no haya tanta crisis y seguidilla de cambios presidenciales y cambios congresales, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo que deberíamos tomar. Ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Aprieten la campanita para que pueda llegarle notificaciones a su correo. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A ti, José, gracias por la invitación.